Hoy les presento 25 preguntas bíblicas. ¿Quién o qué fue primero? La verdad está súper genial. Recuerda entonces, son 25 preguntas en total y tienes 10 segundos para contestar cada una de ellas. Comencemos. Primera pregunta. ¿Quién fue la primera mujer estéril mencionada en la Biblia? ¿Fue Ana, fue Sarai o fue Ruth? Y la respuesta correcta es la B, Sarai, esposa de Abraham o Abraham. Génesis 11:30 la menciona. Igual Dios hizo un poderoso milagro y le dio a Isaac. Siguiente pregunta. En el relato de la creación de Génesis capítulo 1, ¿qué fue creado primero? ¿Las aves, el sol y la luna o la vegetación? Y la respuesta correcta es la C, la vegetación, es decir, árboles que dan frutos según su género y su semilla. Génesis 1, 11 y 12. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el primer juez mencionado en el libro de los jueces? ¿Fue Ahod, Barak o Otoniel? Y la respuesta correcta es la C, Otoniel. Jueces 3, versículos del 7 al 11 lo mencionan. Vamos con la siguiente. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el primer hombre nacido en el mundo? ¿Fue Caín, fue Adán o fue Abel? Abel, ¿quién fue? Y la respuesta correcta es la A, Caín. Génesis 4:1, recuerda, nacido, porque Adán fue creado. Caín sí fue nacido de la matriz de su mami. Siguiente pregunta, ¿cuál fue el primer milagro realizado por el Señor Jesús? Dar vista al ciego Bartimeo, convertir el agua en vino o multiplicar los panes y los peces. Y la respuesta correcta es la B, convertir el agua en vino. Juan capítulo 2 versículos del 1 al 11 lo mencionan. Siguiente pregunta. Según el orden de los libros de la Biblia, ¿cuál profeta va primero? ¿El profeta Joel, Nahum o Jonás? Y la respuesta correcta es, según el orden que tenemos como distribución en nuestra Biblia, es el profeta Joel. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién fue el primer hombre que desapareció porque Dios se lo llevó? ¿Elías, Enoc o Moisés? Y la respuesta correcta es Enoc. De hecho, caminó con Dios y luego el Señor se lo llevó. Parece que no degustó la muerte. Génesis 5:24. Siguiente pregunta. ¿Quién fue la primera persona asesinada en el mundo? ¿Caín, Adán o Abel? Y la respuesta es Abel. Génesis 4:8. De hecho, asesinado por su propio hermano Caín. Siguiente pregunta. ¿Quién fue la primera persona en referirse a Dios como el Todopoderoso? ¿Noemí, Abraham o Aarón? Y la respuesta correcta es Noemí. Noemí en Ruth 1:20 habla acerca de Dios como el Todopoderoso. De hecho, dice el Todopoderoso. Siguiente pregunta. En el libro de los Salmos, ¿cuál es el primer salmo que le atribuyen a David? ¿El Salmo 1, el Salmo 2 o el Salmo 3? Pues el Salmo 3 lleva como subtítulo Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Salmo capítulo 3 o Salmo 3. Siguiente pregunta. ¿A quién se refiere Dios como profeta por primera vez en la Biblia? ¿A Noé, a Aarón o a Abraham?
Pues por primera vez el Señor se refiere a Abraham como profeta de Dios. Génesis 20 del 1 al 7. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la primera persona en ser resucitada según la historia bíblica? ¿El hijo de la viuda de Sarepta, el hijo de la mujer sunamita o Lázaro, el hermano de Marta y María? A ver. Sí, señoras y señores, la A, el hijo de la viuda de Sarepta. Primer libro de Reyes 17 al 23 lo menciona. Siguiente pregunta, atentos por favor. ¿De qué trataba el primer mensaje que predicó Jesús? ¿Las bienaventuranzas, la luz del mundo o el arrepentimiento? Pues el primer mensaje que predicó Jesús fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1, 14 y 15. Si ese fue el primer mensaje, ya nos dio una línea de cómo se debe predicar. Siguiente pregunta, ¿dónde se da este primer mensaje de Jesús? ¿En Judea, en Samaria o en Galilea? Pues este primer mensaje se da en la región de Galilea. Marcos 1, 14 y 15 lo mencionan. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la primera de las 10 plagas en Egipto? ¿Las ranas, el agua en sangre o las moscas? Y la respuesta correcta es la B, convertir el agua en sangre. Éxodo 7 del 14 al 25 lo menciona. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién es considerado el primer mártir de la era cristiana? ¿Esteban, Santiago o Juan el Bautista? Y la respuesta correcta es Esteban. Hechos 7 lo menciona. Recuerda que mártir es que murió por la causa de Jesucristo. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el primer apóstol en predicar después de la ascensión de Cristo? ¿El apóstol Juan, el apóstol Pedro o el apóstol Felipe? Y la respuesta correcta es la B, el apóstol Pedro. Hechos 2, 14 al 42, y les invito a que lo lean. Es maravilloso, inspirador para que lo hagamos. Siguiente pregunta. ¿Durante qué fiesta descendió el Espíritu Santo por primera vez como Jesús lo anunció? ¿La de los tabernáculos, la Pascua o Pentecostés? Y la respuesta correcta es, claro que sí, la C, la famosísima fiesta de Pentecostés, Hechos 2 del 1 al 13. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántas personas se convirtieron a Cristo durante la primera predicación del apóstol Pedro? ¿4,000 personas, 3,000 personas o 5,000 personas? Y la respuesta correcta es 3,000 personas. ¿Qué tal el ejemplo que nos da el apóstol Pedro? Hechos 2:41. Así que a predicar de Cristo a las multitudes. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes narraciones bíblicas sucedió primero? ¿Dios y Abraham, la Torre de Babel o el arca de Noé? Pues el orden es, claro que sí, el arca de Noé fue primero que la Torre de Babel, primero que Dios y Abraham. Génesis capítulo 7 menciona esta narración. Siguiente pregunta, ¿cuál de los siguientes personajes bíblicos fue primero? ¿Séfora, Agar o Ruth? A ver, la B, la primera de ellas fue Agar en Génesis capítulo 16. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes personajes bíblicos fue primero? ¿A Jacob, B Ismael o C Isaac?
Y la respuesta correcta es Ismael. Génesis 16 lo menciona. Recuerda que Ismael fue hijo de la esclava, Isaac fue hijo de Sarai y Jacob fue hijo de Isaac. Siguiente pregunta. Según el relato de Hechos, la primera predicación del apóstol Pablo fue hablar de Jesús como el Hijo de Dios, el Verbo de Dios o el Mesías. Pues la primera predicación del apóstol Pablo, según el relato de Hechos 9:20, fue hablar de Jesús como el Hijo de Dios. Y atentos, vamos con la penúltima, 24. Según el orden de los libros de la Biblia, ¿cuál carta va primero? ¿Primera de Corintios, Romanos o Efesios? Y la respuesta correcta es la carta o la epístola a los romanos. Y atentos porque vamos a la última pregunta, número 25. Atentos por favor, ¿cuál es la primera pregunta que Dios hace en la Biblia? ¿Dónde está tu hermano? ¿Por qué lo hiciste? ¿O dónde estás tú? Recuerda que es la última pregunta, pregunta 25, y contestémosla juntos en 5, 4, 3, 2, 1. Y la respuesta correcta es C. ¿Dónde estás tú? La pregunta que Dios le hizo a Adán.